Queridos hermanos, os doy la bienvenida una semana más a este encuentro de oración y de reflexión del Evangelio de cada domingo en este tiempo ya de Cuaresma, desde el miércoles pasado, miércoles de ceniza, en el que con ese rito penitencial reconocíamos ante el Señor nuestra necesidad de salvación, de redención, de perdón. Al reconocernos pecadores, hemos comenzado este camino que tiene como cumbre no sólo la fiesta inmensa y central de la Pascua, sino también el recorrido de la Pascua completo que finaliza con la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu, la inauguración de un tiempo nuevo para el mundo, con el nacimiento de la Iglesia. En este domingo, primero de Cuaresma, vamos a leer juntos y a comentar brevemente el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Dice Esiquio el Sinaíta, monje y predicador del siglo V: «Nuestro Maestro y Dios encarnado nos ha dado un modelo de todas las virtudes, un ejemplo para la raza de los hombres, y nos ha hecho retornar de la antigua caída, personificando la vida virtuosa en la condición de su carne. Nos ha revelado todas las obras buenas y con ellas subió al desierto después del bautismo. En el desierto comenzó el combate de la inteligencia con el ayuno, cuando el diablo se le aproximó como a un simple hombre. En su forma de vencerle, el Maestro nos enseñó a nosotros también cómo llevar la lucha contra los espíritus del mal, en la humildad, con ayuno, en oración, con sobriedad y vigilancia. Él mismo no tenía ninguna necesidad de todo eso, porque Él es Dios y Dios de dioses. El que emprende el combate interior debe blandir estos 4 elementos: humildad, extrema atención, refutación y oración. La humildad, porque el combate lo opone a los demonios orgullosos, y con ella obtendrá la ayuda de Cristo, ya que el Señor se burla de los orgullosos. Una extrema atención, con el fin de guardar siempre el corazón puro de pensamientos. La refutación, para contestar enseguida con cólera al maligno en cuanto lo vea venir. Dice el salmista: «Responderé a quienes me ultrajan». Que el alma ponga su confianza en Cristo, lo invoque y no tenga miedo. Ella no combate sola, sino con el Rey terrible,
Jesucristo. Hasta aquí Ezequiel el Sinaíta. La lucha espiritual, la lucha por la santidad, nos acompaña desde que tenemos uso de razón y, por tanto, capacidad para decidir entre el bien y el mal, y el momento mismo de nuestra muerte. Es una lucha en la que en ningún momento podemos decir ya he vencido, yo ya he superado, yo ya estoy más allá de la barrera de cualquier tentación y peligro. No, es una lucha que nos acompañará todos los días de nuestra vida. Y Jesús, queriendo parecerse en todo a nosotros, no quiso vivir al margen de las tentaciones. Y cuando el evangelista nos dice que Jesús fue al desierto 40 días, en realidad nos está diciendo que Jesús estuvo en el desierto durante toda su vida. El número 40, los años de los israelitas en el desierto, los días de Jesús en el desierto, y en tantas otras ocasiones que se utiliza este número, el número 40 significa la vida entera. Jesús pasó la vida en el desierto de este mundo, en el desierto de la corporeidad, porque como sabéis somos espíritus con una experiencia material, con una experiencia corporal. No somos cuerpos con una experiencia espiritual, no. Somos espíritu, somos alma encarnada, con experiencia corporal. Y mientras nuestra alma se pasea por este mundo acompañada de manera indisoluble, mientras está aquí acompañada por el cuerpo, el alma se encuentra en una especie de desierto. Nuestra vida y la vida de Jesús es toda ella desierto, toda ella lucha. Jesús luchó no 40 días, luchó todos los días de su vida. Claro que su voluntad divina estaba tan unida a la del Padre, que para él esta lucha era una victoria asegurada. Pero Jesús luchó en verdad. Y por medio de las tentaciones en el desierto, narradas por San Mateo y por otros evangelistas, pero hoy leemos las de San Mateo, se nos dice qué tipo de tentaciones y cómo hemos de vencerlas se presentan a lo largo de nuestra vida. La primera tentación, después de que Jesús es enviado por el Espíritu al desierto, es decir, es obra de Dios, las tentaciones son también queridas por Dios como medio de santificación, y sin ellas no es posible vencer, no es posible crecer en el amor. La primera tentación consiste en vivir como si Dios no existiera. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Vivir como si todo dependiera de nosotros. La tentación de lo material, la tentación del acumular, de los bienes, de los goces de esta vida. La tentación de decir, bueno, voy a misa los domingos para entretener un poquito mi conciencia, el cura hace de anestesista, me anestesia la conciencia para el resto de la semana y luego ya veremos. El resto de la semana, el resto de mi vida, lo gestiono yo porque todo depende de mí, porque yo vivo como si Dios no existiera. Manejar nuestros negocios humanos al margen de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, que es inteligente, sabe que no ha de entrar en diálogo con el tentador, le responde con la palabra de Dios. Está escrito: no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, mi vida no es la sumatoria de todas las cosas materiales que tengo. No. Mi vida es la sumatoria de lo que Dios hace en ella. No sólo de pan, no sólo de salud, de trabajo, de fincas, de propiedades. No. Nuestra vida
es la acción de Dios en nuestras almas. Primera tentación vencida: vivir como si Dios no existiera. Segunda tentación: el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles y te sostendrán en sus manos. La segunda tentación es vivir como si mi libertad no existiera. Si en la primera tentación se nos ponía ante el peligro de hacer que todo dependiera de nosotros, en la segunda vamos al otro extremo. Todo depende de Dios, ya lo hará Dios, ya lo gestionará Dios, yo rezo, pero no hago nada. Yo solo rezo, yo se lo encomiendo a Dios, yo le pido, yo le enciendo velas, hago novenas a los santos, pero no pongo medios humanos para mejorar, para vencer mi pecado, para huir de las ocasiones, para santificarme, para amar al hermano, para perdonarle, para ser generoso. Tírate del alerón del templo, que ya Dios te recogerá. ¿Cuántas veces también nosotros hemos puesto en Dios la responsabilidad de lo que nos tocaba a nosotros? Ya lo hará Dios, déjaselo a Él, como excusa para mi pereza, para no asumir lo que a mí me toca. La excusa de la oración: ya se lo he pedido a Dios, que Él haga. Sí, Dios hará. Si se lo has pedido de corazón y tu oración era fruto del Espíritu, Dios lo desea también y lo hará, pero no al margen de tus decisiones, sino contando con ellas. Dios te salvará, Dios te sacará de ese pozo, Dios te librará de tus tristezas, pero no le dejes todo a Dios, no todo depende de Él. Su manera de actuar, su estilo, no es el de los magos o del de los dioses de las obras teatrales griegas, aquel deus ex machina, aquel dios que salía de un artificio donde algo maravilloso desde arriba conseguía que todo se solucionara por arte de magia. Dios no es así. Es verdad que hay muchos milagros en nuestra vida, yo los he experimentado en mi vida y en la de tantos otros. Dios obra milagros cuando quiere, pero para obrar el milagro te necesita a ti. Si te tiras por el alerón del templo, te vas a pegar un tortazo cuando llegues a tierra, tremendo. Y no le podrás decir al Señor: he confiado en ti, yo que pensaba. No, es una tentación del diablo. Entonces Jesús le responde a esta tentación: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y es que esperar que Dios nos solucione la vida es tentar a Dios, es poner en Dios atribuciones que no le corresponden. Salir de un garaje con un coche que no tiene frenos es tentar a Dios. Hacer las cosas humanamente mal es tentar a Dios. ¿Dios podría hacer el milagro? Podría, claro que sí, pero no es el estilo de Dios. Dios ha puesto unas leyes en la naturaleza, ha puesto unas leyes en el corazón humano, en nuestra conciencia, ha puesto unas leyes naturales en nuestro cuerpo físico, en nuestra psicología, en la espiritualidad. Y el estilo de Dios es respetar, y que nosotros también respetemos. Tercera tentación. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le respondió: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. ¿En qué consiste la tercera tentación? La tercera tentación posiblemente fue la más apetitosa para Jesús. Consiste en redimir a la humanidad esquivando la cruz. Cumplir su misión sin cumplir la misión. Llegar a la meta sin acoger los medios. Salvar a la humanidad por la vía corta, por la vía fácil, por la vía de la fama mundana.
por la vía de la admiración, pero no por la vía del amor ni de la obediencia. Todo esto te lo daré. ¿Pero qué se ha creído el demonio si todo esto era ya de Cristo? Todo esto era ya de Cristo. Pero para llegar en plenitud a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, había de pasar por la cruz. Y el demonio le ofrece un atajo. Es muy sencillo. Adórame, adórame a mí. Como diciendo, si eres de los míos no te haré sufrir. Mira qué padre más malo tienes. Entre líneas le podría decir Satanás. Fíjate tu padre, que para redimir a los hombres te ha pedido que te hagas uno de ellos y va a permitir que tú sufras en la cruz. Yo te lo pongo fácil. Es la tentación de el camino fácil de la felicidad. La tentación con la que el diablo nos pinta de rosa todo aquello que suponga evitar el sacrificio, la entrega, la dedicación, el esfuerzo, la perseverancia, para conseguir las cosas de manera fácil. ¿Por qué os creéis que se venden tan bien, o se vendían tan bien, aquellos libros de aprenda inglés sin esfuerzo y en 24 horas? Alemán sin esfuerzo. No me lo creo. Yo no sé alemán, pero de lo poco que he oído, no creo que se aprenda sin esfuerzo. No lo creo. Pero como eso, mucho menos el llegar a una vida de intimidad con Dios. El llegar a poseer la tierra, en este sentido de poseer el amor del Dios de la tierra. Imposible. Imposible sin oración, sin madrugones, imposible sin renuncias, sin sacrificios, imposible sin ir a retiros espirituales, sin renovarse como matrimonio. Es imposible crecer en la vida espiritual. Es imposible llegar a la santidad sin buscar los medios, muchas veces que implican renuncias, que implican sacrificios, pero que cuando descubres que allí está la vida, entonces ya no tienes miedo. La tentación de adorar a Satanás y de ir por la vía fácil se esfuma en el momento en que te das cuenta de que es un puro engaño, una pura mentira. No vamos a ser felices al margen de los mandamientos. Por más que nos queramos justificar, por más que nos digamos a nosotros mismos con esa voz autoengañosa y autotentadora, es solo por esta vez, tú te lo mereces, no pasa nada, todos lo hacen, es algo pequeño, tú lo controlas, está en tus manos, tú sabes que cualquier momento lo puedes dejar. No, el pecado nos lleva siempre a la infelicidad. Y qué importante es coger una hoja de papel con un bolígrafo y escribirnos a nosotros mismos esas mentiras que nos contamos a nosotros mismos y que aceptamos cada vez que buscamos la felicidad lejos de Dios. Esas frases que en nuestro interior, esa voz interior mentirosa, falsa, diabólica, nos va relatando por dentro. Tú te lo mereces, no es para tanto, Dios no te conoce, Dios es un padre aburrido, tú sabes que la felicidad está por estos otros caminos. Qué bueno es desenmascarar a Satanás, que tú en un papel puedas escribir esas frases con las que ya no vas a volver a dialogar, porque sabes que cada vez que entras en diálogo te alejan del amor de Dios. No vamos a ser felices al margen de los mandamientos, no vamos a ser felices al margen de las bienaventuranzas. Nuestro único camino de felicidad es cumplir la voluntad de Dios, cumplirla de corazón, cumplirla por amor, cumplirla por sabernos amados, queridos y acompañados a lo largo de nuestra vida. Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, la toda pura, la toda inmaculada, que nos dé la gracia de combatir como Cristo combatió estas tentaciones. En primer lugar, en oración, en humildad y, en segundo lugar, reconociendo la voz del tentador. Recordemos en qué consisten.
vivir como si Dios no existiera, todo depende de mí. Vivir como si mi libertad no existiera, todo lo hará Dios. O llegar a la meta de nuestra vida por el camino fácil, cómodo y sin sufrimiento, que es la tercera mentira de Satanás. Al cielo llegaremos acompañando a Jesús en el camino de la cruz. Y por eso la Cuaresma es camino desde el desierto hasta la cruz para llegar finalmente al sepulcro vacío, la puerta abierta, la puerta del sepulcro, donde ya no buscaremos a los muertos dentro, sino a los vivos fuera. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengáis todos una feliz semana, un feliz domingo.